Hola científicos, mi nombre es José Gregorio Hernández. Y yo soy Karen Ardila Fierro. En la página de hoy explicaremos el proceso de revisión por pares o peer reviewing, el cual es el mecanismo más común usado por las revistas científicas para evaluar un artículo científico y decidir si éste es publicado o aceptado en dichas revistas. Pero, ¿qué es la revisión por pares o peer reviewing? Es la evaluación en un tiempo estipulado de un manuscrito por parte de un revisor o árbitro experto, quien es usualmente externo a la revista, independiente y quien está libre de conflicto de intereses. En otras palabras, la revisión por pares o peer reviewing es un método de control de calidad que se aplica luego de que un artículo es enviado para su publicación. La revisión por pares de artículos científicos comenzó a ser usada desde hace varios siglos y en la actualidad la mayoría de revistas todavía la usan para evaluar la idoneidad de los artículos que reciben. El objetivo de la revisión por pares es garantizar la credibilidad, el prestigio y la transparencia de las publicaciones. Existen varios tipos de revisión por pares. Por ejemplo, imaginemos que María acaba de terminar su artículo en donde describe el descubrimiento de una nueva especie de ranas. María preparó una comunicación corta para reportar con urgencia sus hallazgos. María identificó 3 revistas donde sus resultados podrían ser reportados. Las 3 revistas evalúan los artículos que reciben para publicación usando la revisión por pares. Sin embargo, cada una de esas 3 revistas tiene un tipo o una estrategia de evaluación diferente. La revista X realiza una revisión por pares de simple ciego. Luego de que María envíe el artículo a esta revista, su equipo editorial lleva a cabo una evaluación preliminar y rutinaria para confirmar que los resultados son idóneos para la revista. Luego el editor invita a una serie de expertos externos, por ejemplo profesores, investigadores, expertos de la industria, para que evalúen los resultados presentados por María. Este tipo de revisión por pares se llama de simple ciego, porque el editor y los evaluadores saben que María es la autora del trabajo, pero María desconoce la identidad de los árbitros. La principal ventaja de este tipo de revisión es que la anonimidad les permite a los revisores dar su opinión con total libertad. Sin embargo, al contar con evaluadores anónimos es difícil identificar la posibilidad de que existan conflictos de intereses. Por ejemplo, este tipo de evaluación puede llegar a permitir a los competidores de María atrasar la publicación a propósito. También hay riesgo de plagio de ideas por parte de alguno de los evaluadores y en algunas ocasiones los reportes no contienen evaluaciones objetivas o estas pueden llegar incluso a ser irrespetuosas. La revista Y realiza la evaluación de los artículos mediante la revisión de pares de doble ciego. En este caso, nuevamente, María desconoce la identidad de los evaluadores. Pero la diferencia es que en este caso los evaluadores no conocen ni el nombre del autor, María, ni la institución en la que ella trabaja. Una de las ventajas de este tipo de revisión es que favorece la imparcialidad del reporte y permite que la evaluación del artículo esté basada únicamente en la calidad de los resultados. Una desventaja de este tipo de revisión es que es difícil para el autor tratar de mantener su identidad secreta. Por ejemplo, María debe tener mucho cuidado en la manera como escribe el artículo. Si María comenta en la introducción de su artículo acerca de sus anteriores publicaciones donde reportó el descubrimiento de otras especies de rana o la región donde ella normalmente realiza los trabajos de campo, los evaluadores podrían fácilmente identificar la identidad de María. El problema está en que en muchos casos esos trabajos previos hechos por María, que no pueden ser mencionados en la introducción para mantener su anonimato, resultan ser muy importantes para justificar la razón por la cual se realiza la nueva investigación. La tercera revista usa la revisión por pares abierta, en donde María conoce la identidad de los evaluadores y viceversa. Las ventajas de la revisión abierta es que asegura que los revisores sean honestos y respetuosos al escribir sus evaluaciones. También aumenta la calidad de las revisiones y estimula el debate entre el autor y el revisor. Otra ventaja es el poder reconocer públicamente al revisor, quien invierte su tiempo evaluando el artículo. La principal desventaja de la revisión abierta es que se teme que los informes por parte de los revisores ahora conocidos no sean críticos como deberían serlo. Aunque no sabemos a ciencia cierta
¿Cuál revista eligió María? Lo que sí es claro es que sus resultados fueron finalmente publicados en una revista científica y además posteriormente fueron comentados en distintos medios de comunicación. Como te podrás imaginar, las revistas siempre continúan experimentando con nuevas estrategias para evaluar los trabajos que reciben para publicación, estrategias que permitan hacer evaluaciones más objetivas, más rápidas y más justas. Por ejemplo, la revisión de pares de triple ciego, donde tanto el editor como los revisores desconocen la identidad del autor. También están las evaluaciones colaborativas, donde los revisores trabajan en conjunto para entregar un reporte unánime al final. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el mejor tipo de revisión por pares? Si ya has publicado o revisado algún artículo científico, cuéntanos tu experiencia. Déjanos tus comentarios, suscríbete, dale like y nos vemos en la próxima página del Diario Científico.